andemos con la presencia de Dios. O sea, no andemos conforme a nuestra voluntad. No andemos conforme a lo que hemos planeado como hombre. Mañana voy a hacer tal cosa, y lo cual yo voy a andar pensando en lo que como hombre he planeado para el día de mañana. Sino hay que andar con la presencia de Dios. Si andamos con la presencia de Dios, escuchen estos, amados hermanos, vamos a someternos a la voluntad de Dios, vamos a alinearnos a la voluntad de Dios, vamos a poner por obra la palabra de Dios, amados hermanos. En la Biblia vemos que Dios levantó a líderes, a profetas, a siervos de Dios. ¿Para qué? Para que conquisten tierras, países, amados hermanos. Y si hablamos de líderes, de profetas, hablamos así como Moisés, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, el poder de Dios, que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, amados hermanos, que al Dios que servimos nunca va a cambiar, amados hermanos. Nuestros hijos van a nacer, van a morir. Sus hijos de nuestros hijos van a nacer y van a morir. Van a morir ellos, vamos a morir nosotros, pero nuestro Dios va a seguir siendo igual, amados hermanos. Y por eso que Dios quiere, amados hermanos, hombres y mujeres de verdad, que nos sometamos a la voluntad de Dios, que nos sometamos al propósito de Dios, que obedezcamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Y si hablamos de eso, es un punto clave que se encierra, que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu, amados hermanos. El Consolador, el amado Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. ¿Y qué es lo que pasa, amados hermanos? Vemos que conquistaron grandes tierras, pero Dios estaba con esos líderes, Dios estaba con esos profetas. Y lo que en estos tiempos debemos hacer es de que nosotros estemos con Dios, amados hermanos. Bendito Dios, ¿para qué? Para seguir avanzando. Si no estamos con Dios, de nada vale, amados hermanos. Si no andamos con la presencia de Dios, de nada vale, amados hermanos. Ya es tiempo de nosotros de anhelar la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿qué hizo Dios a través de la mano de Moisés? Cuando salieron de Egipto, bendito Dios, les persiguieron los enemigos, los egipcios. Cuando ya el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, escuchen esto, estaban supuestamente cerro a la derecha, cerro a la izquierda, y al frente un río, el mar Rojo, amados hermanos. No sabían a dónde ir y por dónde ir. Supuestamente el enemigo egipcio, dijeron, están encarcelados, no van a poder a dónde irse. Y vinieron a atacarle al pueblo de Israel, amados hermanos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levántate y dile al pueblo que camine, que pase el mar Rojo. Por eso, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, les digo a cada uno de ustedes que se levanten y que sigan caminando, amados hermanos. ¿Qué problema? ¿Qué mi esposo? ¿Qué la enfermedad? Sacudámonos, porque todo es espiritual, amados hermanos. Y Dios le dijo, extiende tu mano sobre el mar Rojo. Y Moisés extendió su vara, y el mar Rojo, amados hermanos, se partió en dos. Se dividió y pasaron caminando, amados hermanos. Pero la clave está aquí, amados hermanos. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ¿qué dijo Moisés, amados hermanos? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuál es la clave, amados hermanos? Escuchen esto. De que Dios nos debe de dirigir. Ahí vamos a pasar toda prueba. Ahí vamos a alcanzar la salvación, amados hermanos. Ese es el propósito. De que la presencia vaya con nosotros es para poder alcanzar la salvación, la vida eterna, amados hermanos. Es que nuestra presencia vaya con nosotros, es de poder pasar todo obstáculo en esta prueba, en estos tiempos, amados hermanos. Yo les quiero contar algo. ¿Cómo somos dirigidos con Dios, por Dios? ¿De qué forma somos dirigidos por Dios, amados hermanos? Que cuando quedamos bien con Dios, que con el hombre, amados hermanos. Si en esta tierra
quedamos bien con el hombre, no somos hijos de Dios. Hace una semana atrás me invitaron a una vigilia, escuchen esto, que organizaron acá abajo. Y la esposa del pastor me invita y me dice: siervo, hoy hay ayuno, me dice así. Y yo le digo: no voy a poder estar en el ayuno, porque en la iglesia tenemos ayuno también, y lo cual no debo cerrar la iglesia, no debemos cerrar la iglesia, porque el compromiso es con Dios. Y dile: papá, esta es palabra para mí. Y entonces me dice: en la noche sí hay vigilia. Y yo agarro, le digo: en la vigilia sí voy a estar. Así le dije: te doy mi palabra, le dije así le dije. Pero la pregunta es, yo he consultado a Dios, ¿será la voluntad de que yo vaya a esa vigilia? Y yo le digo: papá, si es tu voluntad, confírmame para ir a esa vigilia, porque yo quiero andar bajo tu voluntad tuyo, papá, no quiero andar bajo la voluntad mío, papá. Y papá me confirma de que no vaya a esa vigilia, amados hermanos, y no he ido. Ahora, ¿he quedado mal con el hombre? Sí, he quedado mal con el hombre. ¿Por qué? Porque yo le di mi palabra, le dije: yo voy a estar en esa vigilia una noche. Pero, ¿cómo he quedado con Dios? Si yo no le hubiera hecho caso a Dios, hubiera quedado bien con el hombre, pero mal con Dios. Pero si quedo mal con Dios, Dios me corta, amados hermanos. Eso, hay que dirigirnos por el Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Amén. Es palabra fuerte, amados hermanos. Pues, amados hermanos, ¿por qué se abrió el mar rojo? Porque Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Dejámonos mover por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo guiar, amados hermanos. Y también hablamos de un siervo, Josué, joven. ¿Qué hizo Dios? Un líder pueden ser ustedes, amados hermanos, y Dios quiere usar sus vidas, amados hermanos. Y lo que estamos pasando todos es espiritual. Enfermedad es espiritual, la escasez es espiritual, las maldiciones son espirituales, todos son espirituales, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, amados hermanos? ¿Qué hizo Dios en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Qué hizo Dios a través de Josué, de un joven? Conquistó, amados hermanos, a un pueblo tan grande, Jericó, o Jericó, como suena, amados hermanos. O sea, es un pueblo grande, y en esos tiempos eran enmurallados, así, con cemento, con fierros, cercos, amados hermanos, porque en esos tiempos había guerra, era puro guerra para conquistar, amados hermanos. Pero vemos el poder de Dios, amados hermanos. O sea, rompió lo que construyeron albañiles con fierros, con cementos. El poder de Dios, amados hermanos. Pero para que se rompa esa muralla, ¿qué cosa tuvo que hacer Josué? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios para que se rompa cualquier enfermedad, cualquier escasez? La obediencia, amados hermanos. Dios le dijo a Josué: den 7 vueltas, y al final de las 7 vueltas toquen trompetas y todos griten. Pero la clave está aquí. Primero, la obediencia, amados hermanos. Segundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando hay obediencia, bendito Dios, Dios va a estar con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, bendito Dios, vamos a obtener, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, los muros de Jericó se caen. Y cuando tenemos la presencia de Dios, amados hermanos, bendito Dios, todo problema, enfermedad, se va a irse, amados hermanos. Porque la presencia de Dios va a estar en nosotros. Y cuando la presencia de Dios va a morar en nosotros, amados hermanos, todo problema, todo obstáculo se va. Pero para que la presencia vaya con nosotros, escuchen esto, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos.
Y para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, bendito Dios, debemos de dejar todos los frutos de la carne. Sacar, nosotros somos hechos de barro, del polvo y de barro. Nuestro alfarero es Dios. O sea, somos barro, desde la mollera de la cabeza a la planta de nuestros pies. O sea, somos un frasco, así somos un recipiente dispuesto para ser lleno. Pero, amados hermanos, Dios nos ha creado como recipiente para ser lleno. Pero la palabra en Gálatas habla que los frutos de la carne, esos frutos de la carne, ¿qué cosa es? La ira, la contienda, los celos, la envidia, la disensión, la fornicación, el adulterio. Todos esos frutos de la carne tienen que irse de nosotros. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardarnos en santidad, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando todos los frutos de la carne se van de nosotros, amados hermanos, vienen los frutos del Espíritu Santo hacia nosotros. Como somos vaso, Dios nos llena. Y cuando somos llenos de los frutos del Espíritu Santo, ahí vamos a andar con la presencia. Pero debemos de dejar todos los frutos de la carne, amados.